...12 de noviembre de 2014... Redwood, 6:35 p.m. Un tiroteo se da en la secundaria más cercana al bosque que lleva por nombre 2001. Ahí la mayoría de los alumnos que estaban fuera corrieron despavoridos hacia el bosque, entre ellos Maya, de 13 años, y sus amigas. El bosque de 2001 estaba cercado. Lo iban a demoler en años pasados, pero la obra se pospuso por un evento inesperado. Solo quedaron las cercas y las cintas de seguridad, pero los estudiantes entraron ahí sin saber lo que pasaría. 18 de noviembre del 2014. De los 56 alumnos que entraron, solo salió Sofía, amiga de Maya, y otras 4 personas del bosque. No se sabe de los demás alumnos, pero Sofía, muy enojada, acusa a Maya. Dice que ella desobedeció a su papá y que hizo que el perro flaco se llevara a los demás. Pero su actuación causa confusión, pues Maya no está a salvo, y lo peor es que ella no tiene papá. No había ningún adulto con ellos en ese momento. 20 de noviembre del 2014. Un equipo de búsqueda y rescate se prepara para entrar al bosque. Junto con ellos, padres desesperados quieren llegar al corazón del bosque, donde hay grabaciones de jóvenes que han oído por fuera aullidos y lamentos. Pero el área está tan restringida que limita el acceso. Junto al equipo de búsqueda y rescate van padres de familia, policías y bomberos. Unas 70 personas avanzan para investigar lo que sucedió. Rodeado está el parque por la policía. Entre los policías destaca el sargento Sebastian Miller. Él tenía un hermano que cuando él era pequeño, su hermano ya mayor, pasó un evento traumático en este mismo bosque, lo cual lo llevaría a un estado de locura y parálisis absoluta. Sebastian Miller tiene un presentimiento familiar. Es un bosque gigante, tanto en altura como en anchura. Es aproximadamente un radio de 2000 kilómetros de largo. Sebastian Miller recuerda aquella historia que pasó por el 2003. 12 de noviembre del 2003. El humo del motor se mezclaba con la neblina del bosque de Redwood, creando un sudario gris que lo envolvía todo. David sintió el sabor metálico de la sangre en su boca antes de poder abrir los ojos. El impacto contra aquel cedro milenario había deformado el capó de su sedán como si fuera papel de aluminio. «¿Maya?», susurró. Su voz era el hilo de aire roto. Giró la cabeza. El asiento del copiloto estaba vacío. La puerta estaba abierta de par en par, balanceándose con un ruido rítmico que cortaba el silencio sepulcral del bosque. No había marcas de frenado, no había cristales rotos en el asiento, solo el cinturón de seguridad colgado, inútil como una lengua muerta. «¡Maya!». Esta vez el grito le desgarró la garganta. Salió del coche a tropiezos. Sus piernas flaqueaban. El bosque de 2001 no era el paraíso verde de los folletos turísticos. Eran gigantes de madera que ocultaban el cielo, columnas de una catedral gótica que parecían cerrarse sobre él. Esa misma noche, a unos metros del coche, David encontró algo que le heló la médula. La cámara digital Nikon de Maya estaba en el suelo, encendida. La pantalla mostraba estética, un ruido visual que no podía existir. Al pulsar el botón de reproducción, solo vio una imagen, un árbol y detrás, una figura blanca, demasiado alta, demasiado delgada, sin rostro, fundiéndose con la verticalidad de los troncos. Al pasar la noche, David se internó en la espesura. Su brújula de su reloj parecía haber enloquecido, girando sin control. En este lugar las leyes de la física se sentían elásticas. El miedo no es una emoción, es un parásito. Se alimenta de lo que crees ver en el rincón de tu ojo. La oscuridad en el bosque de árboles gigantes no es negra, es una sustancia densa,
David encendió una hoguera, pero la luz no se propagaba, se quedaba estancada a 2 metros de él. Entonces empezaron los sonidos. No eran pasos, eran estiramientos. El sonido del cuero viejo que está siendo tensado hasta el punto de ruptura. Miró hacia arriba, a 30 metros de altura, entre las ramas de las secuoyas. Algo se movía. No era un animal, era una extremidad, larga como una rama, que se doblaba en ángulos imposibles. David empezó a reír, una risa seca, histérica. ¿Cómo puede ser algo tan alto? ¿Cómo puede algo no tener cara y aún así estar mirándome? Pasó el tiempo, David cayó en sueño, y para el tercer día, el hambre era un eco lejano, la sed era lo único real. Junto con la paranoia, David encontró una cabaña abandonada, cubierta de moho y dibujos. Cientos de dibujos de papel amarillento, pegados en las paredes con savia de árbol. El primer dibujo que vio era un círculo con una X encima, lo cual lo empezó a confundir extremadamente. El dibujo 2 era una niña de espaldas, simulando que caminaba hacia un hombre alto. Eso generó una desesperación absoluta. Y el dibujo 3 era un bosque donde los árboles tienen dedos. Ahí inició la psicosis de David. En el centro de la cabaña encontró el zapato de Maya. Estaba impecable, sin barro, sin desgaste, como si ella hubiera sido elevada directamente fuera del pantano. Fue entonces cuando lo vio. Al final del pasillo de la cabaña no era una sombra, era un vacío. Un hombre con un traje negro perfectamente planchado, cuya estatura obligaba a su torso de David a doblarse contra el techo. No tenía ojos, pero David sintió una presión insoportable en sus sienes. Un zumbido agudo, como el de una televisión sin señal, le hizo sangrar por la nariz. ¡Devuélvemela!, quiso decir, pero sus cuerdas vocales vibraban sin emitir sonido. El sujeto no se movía. Simplemente se extendió. Tentáculos negros delgados, como hilos de seda, pero fuertes como el acero, brotaron de su espalda y ocultaron la salida. En ese momento, David huyó hacia el corazón del bosque. Los árboles ya no parecían maderas, parecían tendones gigantes. Su mente empezó a fracturarse y empezó a alucinar a su hija Maya en todas partes, corriendo detrás de una roca, asomándose por un tronco, pero cuando llegaba, solo encontraba una nota pegada en la corteza. No mires o te llevará. La culpa del accidente se transformó en una psicosis de vigilancia. David dejó de ser padre para convertirse en una presa. Se arrancó a jirones de su camisa para vendarse los ojos, creyendo que si no lo veía, el operador no podía tocarlo. Caminó a ciegas durante horas, guiado solo por el zumbido en su cabeza. Cuando el sujeto se acercaba, el zumbido se intensificaba. Y cuando él se iba, el zumbido desaparecía. El bosque de 2001 se convirtió en un laberinto mental donde el tiempo se detuvo. Llevaba ahí 3 días o 3 años. Finalmente llegó un claro donde los árboles habían sido arrancados de raíz, formando un círculo perfecto. En el centro, Maya estaba de pie, de espaldas. ¿Maya? ¿Maya eres tú? David se quitó la venda. Ella se giró, pero su rostro era diferente. Su rostro era liso, una superficie de piel pálida, sin ojos, sin boca. Ella lo miró, y en ese momento ella levantó su mano pequeña y señaló hacia arriba. Detrás de David, el cielo desapareció. El hombre alto estaba allí, extendiendo sus manos infinitas. No hubo dolor, solo una transferencia. David comprendió en ese último segundo de lucidez que el accidente nunca ocurrió.
El choque fue el momento en el que el mundo real se rompió para dejar entrar a la entidad. Al final, se encontró un diario bajo el nombre de David. El diario tenía la nota con lo siguiente: los árboles no son árboles, son sus dedos. Estamos caminando sobre su mano. Él la cuida del animal, pero el animal me odia y ya me vio. El reporte preliminar después de la primera noche de búsqueda se encontró un diario a nombre de David, unos zapatos de niña nuevos ilustrados, un rifle de cacería viejo de los años 60. Se encontró también el cuerpo sin vida de una joven, aproximadamente de unos 10 años, con el rostro desfigurado. La autopsia revela que se trataba de Maya, una niña desaparecida junto con su padre en los años del 2003. En dicho accidente, solo se encontró el vehículo encendido descarrilado en la carretera. Lo asombroso del caso es que el cuerpo y la sangre llevan días en descomposición, es decir, como si la niña hubiera muerto, pero no en 2003. Aunado a esto se reportó que hay un ser largo, visto desde la lejanía en las montañas, aunque nunca lo vieron bien de cerca. Se encontraron los cuerpos desmembrados de 11 jóvenes cerca de un pozo seco. Las autoridades entrarán a la sección 2 del bosque donde no hay acceso. También se ha visto a lo que parece ser un perro similar a un demonio de Tasmania en el bosque. No se encontró a Maya, ni a sus amigas, ni a los demás jóvenes. Sofía será llevada a una rehabilitación, pues su declaración apuntan a una manía causada por la desolación. Esta noche la policía entrará armada una segunda vez a la sección 2 y cazará lo que sea que haya allí dentro. Estás en Archivos sin desclasificar. Si te gustó esta segunda parte, no olvides darle like y suscribirte. Por mi parte ha sido todo. Hasta luego.